Gracias, Dios les bendiga, buenas noches. Es un chiste que tengo yo con Edgar porque en varias ocasiones me dijo Fabiola López y yo como que no reaccionaba, no volteaba, ni caso le hice porque como que en mi cerebro no reconocía todavía, ¿no?, el apellido de mi esposo. Entonces, la tercera vez me dijo Palazuelos de López y ya. Entonces, por eso es que hacemos chiste de eso. Si me pueden poner por favor la imagen del tema, Saraí. La imagen del tema de hoy. Gracias. Y como saben, pues los temas de las últimas semanas, los últimos miércoles he estado repartiendo entre algunos de nosotros y a mí me tocó muy interesante, los dones del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, por eso lo puse con E mayúscula, no es ningún otro espíritu, es el Espíritu Santo. Y hay bastante lectura, hay mucho soporte bíblico con este tema, pero me voy a tratar de ir lo más rápido posible para no atorarnos en detalles y que no nos alcance el tiempo. Yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, la que usted traiga está excelente. Voy a leer algunos versículos de otro capítulo, pero el capítulo central es el capítulo 12 de Primera de Corintios. Y les voy a platicar muy brevemente acerca de los dones, algunos detalles de algunos de ellos, pero les invito a que estudien más a fondo este capítulo, el capítulo 12 de Primera de Corintios en su casa, llévese notas y usted profundice más todavía en este tema. Y voy a empezar leyendo con el versículo 1 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Y este es Pablo dirigiéndose a la iglesia de Corinto. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús y que nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Dios. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Y aquí vamos a pausar tantito porque aquí es cuando ya entra Pablo hablando de cada uno de los dones, que son 9 los que expresa en este capítulo particularmente. Yo me puse a leer un poco más de historia y de hecho las cartas paulinas, las cartas que escribió el apóstol Pablo, personalmente son de mis libros favoritos de la Biblia. Le encuentro mucho contenido, mucho aprendizaje y tienen mucha historia. Y curiosamente anoche fue a nuestra casa a cenar un amigo de Carlos. Es un muchacho que él es ingeniero, creo que algo de aviones. Él es egresado del Politécnico de la Ciudad de México, muy intelectual. Batalla un poquito con su fe a causa de eso, de que es demasiado intelectual, es demasiado pensante, muy racional y batalla mucho con la fe, con la religión. Y Carlos le contó un poco de lo que porque yo estaba encerrada en el cuarto estudiando y salí un poco a platicar con él y le empecé a contar un poco de lo que iba a compartir y le empecé a contar la historia de la ciudad de Corinto, lo que estaba pasando, el contexto histórico en ese momento, y él se quedó así como que, pero eso es historia, me dijo, o sea, eso sí pasó. Y yo, pues sí, claro que pasó, pero como que en su mente la Biblia realmente no conecta mucho con hechos históricos y no es así. Entonces se me hizo muy interesante y muy padre que él pudo ver la conexión, que los datos siempre encajan, ¿verdad?, de la historia y lo que leemos en la palabra de Dios. Y en este lugar en particular, la ciudad de Corinto era una ciudad muy próspera, era una ciudad muy avanzada, pero al mismo tiempo era una ciudad que estaba muy corrompida y donde había muchísima inmoralidad. Uno de los lugares icónicos de esta ciudad de Corinto es el templo de Afrodita, y eso viene en los libros de la mitología. La gente que ni siquiera nunca ha abierto la Biblia sabe de esto. Y en este templo se llevaban a cabo un sinnúmero de barbaridades, se empleaban a miles de prostitutas, se hacían ritos religiosos
pero muy desviados a lo que era lo que la profecía les había dicho a ellos que iba a suceder. Entonces, era de las iglesias a las que les escribió Pablo durante todas sus cartas. Esta iglesia en particular tenía todos los dones, se les habían dado todos los dones, pero dicen los historiadores que la iglesia de Corinto era la que le daba el mayor dolor de cabeza al apóstol Pablo, y ahorita vamos a ver por qué. Cuando él les escribe estas cartas a las personas, no le está escribiendo a la ciudad en general, le está escribiendo a la iglesia. Entonces se cree que eran personas nacidas de nuevo, personas que habían recibido la salvación, personas que estaban experimentando una nueva vida. Pero también vemos en los capítulos anteriores al capítulo 12 cómo Pablo se dirige a ellos, y abriendo el capítulo 3 les dice: yo me dirijo a ustedes, les tengo que hablar como carnales, porque así se están comportando. No les puedo hablar como espirituales porque no me entienden. Sé que traen un desastre, es un circo, están haciendo un cochinero básicamente, tienen todos los dones, tienen todo lo que necesitan, todos los recursos para estar caminando como deberían de estar caminando, y traen un desorden. Entonces en el capítulo 13 él abre con esto, y yo me imagino que muy frustrado, diciéndoles: les tengo que hablar como carnales porque no me entienden, porque así se están comportando. Y es cuando dice: les tuve que dar leche porque no podían digerir la carne. Y estamos hablando de personas ya convertidas, no estamos hablando de toda la ciudad. Y estas personas estaban utilizando los dones de una manera equivocada. El problema no era tener los dones, el problema era que estaban abusando de los dones, que estaban confundidos, y que la ignorancia los tenía un poco cegados, un poco estancados en el por qué Dios les había dado esos dones, cuál era el propósito de sus dones. Entonces, estuve yo leyendo varios libros y comentarios históricos en diferentes lugares, y se dice que pues traían un relajo, había demasiada envidia, había mucha competencia, mi don es mejor que el tuyo no vale. Las personas que no tenían un don dado por Dios lo estaban fingiendo. Las personas que no habían recibido el don de lenguas, como veían que otros lo estaban haciendo, pues ellos también querían, y nomás se soltaban hablando bla, 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 cosas que no se entendían, y yo también lo tengo. Lucraban con estos dones, los fingían, era un escándalo, era un desorden, realmente no se estaba cumpliendo el propósito. Y es por eso que Pablo llega al capítulo 12 a hablarles de estos dones que vamos a ver ahorita brevemente. Y fíjese, muy curiosamente, de este libro han pasado alrededor de 20 siglos, y ¿no les suena un poquito familiar? Un poquito como que a la onda, muchas cosas que hemos visto, no en esta iglesia, en otras iglesias. Ese afán de querer tener el don más relevante, el don que más se note, el don que más me dé rating, no sé, más estatus, exactamente. Entonces, esto no es nada más algo que quedó en la historia, es algo que se sigue viendo, y por eso lo encuentro muy interesante. Y personalmente yo aprendí mucho anoche. Estaba teniendo un poco de conflicto con unos temas, incluso hoy en la mañana todavía estaba así como que, ¿pero qué es esto? Lo he leído toda mi vida y como que todavía no lo logro poner en contexto. Sí, tengo la información, pero ¿cómo se aplica? Y eso es lo que es muy importante cuando estudiamos la Biblia. Entonces, ¿qué es un don? Muchos hemos escuchado por muchos años, un don es básicamente un regalo que no se merece, un regalo de misericordia. Y también se nombra un poquito que el don también puede ser algo relacionado a la palabra carisma. Y la palabra carisma quiere decir algo que realza tu personalidad, una gracia especial que se recibe para hacer el bien común. Entonces, cuando alguien tiene carisma para hacer cierta cosa, quiere decir que decimos: es muy bueno haciendo esto, o esto se le da muy natural, esto le sale, ¿sabes? Personas que tienen que ya lo traen, ¿sabes? Como que no lo están fingiendo, no están tratando, como dicen en inglés, you're trying too much, que así como que lo hacen tanto que te quedas, o sea, te ves súper falso, súper fake, no es lo tuyo, no tiene el carisma, ¿no?
Paréntesis rapidito personal, yo toda mi vida tuve muchos problemas en la escuela porque hablaba mucho. No sé, los que fueron a la escuela en México, la maestra te ponía sellitos en el cuaderno y a mí siempre me ponían el cotorrito que decía platica mucho en clase o habla mucho en clase, pero era un periquito. Y me acuerdo que el que era una abeja era cuando eras muy trabajador, la tortuga muy lento, pero el periquito a mí no me fallaba. Entonces dije, bueno, algún día en mi vida me servirá hablar tanto. Curiosamente, cuando pasaron los años en la secundaria, yo hablaba mucho, pero a mí me daba terror exponer enfrente de mi clase. Muy chistoso, como que no iba porque era demasiado extrovertida acá abajo, pero estar enfrente de las personas a mí me paralizaba, se me olvidaba todo. Cuando llegué a Estados Unidos no hablaba el idioma, cero, y entonces decidí estar otra vez en la secundaria en México para exponer en español, porque acá ahora tenía que exponer, y en inglés. Pero se van venciendo los miedos y te vas saliendo de tu zona de confort, ¿no? hasta que te vas desenvolviendo en esa área. Pero siempre hablé mucho, siempre, y dije, bueno, a lo mejor algún día me va a servir de algo. Entonces, hay personas que tienen esa manera, esa facilidad de hacer ciertas cosas, y eso es lo que es el carisma. Decía en el versículo 4 donde leímos, y se los voy a leer otra vez, dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Dice la Reina Valera, el Espíritu Santo es el que los da. ¿Quién los da? El Espíritu Santo. Y se distribuyen como a Él le place. Él se los da a quien Él se lo quiere dar, el número de dones que Él quiera a cierta persona, y tú a lo mejor puedes ver a una persona y decir, pero es que este sabe hacer todo lo que le pidas que haga, lo sabe hacer y le sale bien. A nosotros la verdad es que no nos corresponde decir y decidir y mandar una carta de referencia, y no, sabes que a este fulano quítale este don porque yo creo que no le corresponde, creo que no lo está haciendo de la mejor manera. Y muchas de las veces el Espíritu Santo no los distribuye de la manera en que nosotros lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a ser los jueces y como que a estudiar a la persona y su testimonio, y nos ponemos más espirituales, a hacerles un análisis de su conducta, pues yo creo que Él no se merece, ¿verdad? Que Dios le dé el espíritu de sanidad, el don de sanidad, perdón. Pero nos llevamos tamañas sorpresas cuando a veces nos enteramos, ¿verdad? Que tal persona tiene este don y tú dices, yo no se lo hubiera dado a esa persona. No, pues tú no, pero gracias a Dios que ese es nuestro trabajo. Ni mío tampoco. No es nuestro trabajo. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios lo da y se lo da a quien Él le place y como Él quiere. No sabemos por qué. Puede ser una de las preguntas que podamos guardar para la eternidad si es que nos acordamos, pero hasta ahorita el Espíritu de Dios los da. No se pueden adquirir, no se pueden comprar, no se pueden fingir. Muy importante esa última palabra, no se pueden fingir. Podemos fingirlo por un cierto tiempo, pero eventualmente sale todo a la luz y lo hemos visto. Tristemente en las noticias, en redes sociales hemos visto que tal pastor, tal apóstol, tal profeta, tal bla, 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 o que te adivinan el futuro y que no sé qué, y son puras charlatanerías, mentira. Pero estamos tan necesitados, ¿verdad?, de ese servicio de esa persona o de esa persona, lo que esa persona tiene o nos dice que tiene, que lo creemos. Y los dones del Espíritu Santo no se pueden fingir. No se puede. Hay una frase en inglés que dice fake it till you make it. Aquí no aplica. No va a suceder. Por más que te esfuerces y que tú quieras tener ese don, si el Espíritu Santo no te lo da, no te lo da. No lo tienes. Ni modo. Yo hubiera querido cantar, la verdad. A mí me encanta cantar y dice mi mamá que soy entonada y sé que lo dice porque es mi mamá. Y puedo ser un poco entonada, pero voz para cantar no tengo. Mi voz es muy ronca, mi voz es muy grave. Entonces yo no puedo cantar aquí, ¿no? O sea, yo en mi casa canto y súper bien y con mi hija y nos divertimos mucho, pero a mí no se me dio y está bien. No voy a estar toda mi vida lamentándome queriendo estar aquí enfrente porque no canto. No canto. Puedo tratar y me puedo meter al equipo si veo que no hay cantantes y a lo mejor me van a escoger si hubiera una crisis de cantantes y me iban a meter.
Pero qué bien le estaría haciendo yo a la iglesia si me aferro a un don que yo no tengo, ¿sabes? Entonces no es por ahí. Entonces, ¿para qué son los dones o por qué se nos dieron? Y en Efesios 4:12 dice que los dones se nos dieron para el servicio al cuerpo de Cristo, para el servicio a tu iglesia, para el servicio a tu familia de fe. Para eso se te dio tu don. Y muchos de nosotros, me atrevo a decir que a lo mejor la mayoría, pasamos años con dones escondidos, con miedo de que es que no sé si Dios me lo dio, es que no sé si yo soy muy bueno, como si a nosotros nos correspondiera, ¿no? Como que evaluar la decisión del Espíritu Santo del don que nos dio. Y no, es que yo creo que te equivocaste porque a mí pues casi no me gusta eso, lo entiendo. Y muchas veces nuestros dones reflejan nuestra personalidad, pero a veces nos sacan de nuestra zona de confort y te hace caer. Es que yo nunca me imaginé que iba a estar haciendo esto no es lo que yo me imaginaba. Y hemos escuchado al pastor repetidas veces decir que él jamás se hubiera visto de pastor. Yo nunca me hubiera visto enfrente de una iglesia dando una clase o predicando, como usted quiera llamarle. En cambio, siempre me gustó hablar, pero nunca lo conecté a un contexto de propósito como que más espiritual. Y aquí estoy, me sigo formando, sigo aprendiendo, lo sigo haciendo. Cada que me voy a subir me muero de nervios, yo sé que a veces no se nota. Carlos y yo somos muy buenos para esconder los nervios cuando vamos a pasar, pero siempre me da nervios cada que voy a pasar. Y yo creo que eso es bueno. Es bueno no confiarte, ¿no? Que ya la tienes hecha. Y vamos a leer rapidito cuáles son los dones que expresa 1 Corintios capítulo 12, empezando en el versículo 8. Dice: a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Y en la versión Reina Valera dice palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Si usted está tomando notas, si trae en su celular para tomar notas, anote nada más rapidito la corta definición que le voy a dar. Palabras de sabiduría es conocer las intenciones del Espíritu Santo de tal manera que reciben la respuesta de cómo aplicar un conocimiento a una necesidad específica de la iglesia. Y se los voy a volver a decir más simplificado. Tener como que una inteligencia especial y diferente que solamente te la puede dar Dios para saber cómo usar un conocimiento en una necesidad específica de la iglesia en ese momento. Y muchas personas que tienen este don están muchas veces a cargo de una iglesia, están como parte del equipo del pastor y son estas personas claves que de repente tienen esta idea de decir, pues vamos a hacer esto con esto para esta necesidad ahorita. Y eso no se puede adquirir, solamente Dios lo puede dar. La inteligencia, muchos podemos ser inteligentes intelectualmente hablando, pero la sabiduría solamente la podemos obtener por medio de Dios. Y eso es lo que es la palabra de sabiduría. Continuamos con el versículo 8, dice: a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Esto es la palabra de ciencia o don de ciencia. Y esto quiere decir una revelación sobrenatural de información sobre una persona o situación dado con un propósito concreto. Entonces, la palabra de ciencia es más como una revelación, personas que Dios les habla por medio de sueños, personas que a mí me ha tocado escuchar, que Dios les ha hablado con voz audible, a mí nunca me ha pasado, pero lo he escuchado que sí sucede. Y les da esta revelación, esta información muy particular para una situación o de una persona. Esto es el don de ciencia, la información, el conocimiento. Y es importante para mí que entendamos, porque yo también estoy así como que lo tuve que procesar primero, la diferencia y que no es lo mismo el don de ciencia y el don de sabiduría. No son la misma cosa. Podemos tener conocimiento sobrenatural, pero carecer sabiduría de Dios en cómo aplicar ese conocimiento.
Les ha tocado conocer personas que son bien inteligentes, pero nomás no saben hacerla. O sea, que dices, tú eres bien inteligente para la escuela, pero para la vida, muy burro. O al revés, ¿no? Hay gente que de la escuela nada, pero para la vida, colmilludo, trucha, rápido, todo lo que hace se le da. Pero cuando estaban en la escuela decías tú, este no va a hacer nada. Y de repente te lo encuentras años después y le está yendo muy bien, porque tiene otro tipo de inteligencia. Fue sabio, fue más astuto y supo, ¿sabes?, cómo aprovechar la ocasión perfecta en el momento perfecto, así como que la suerte. Y eso es básicamente la diferencia entre la ciencia y la sabiduría. Puedes tener mucho conocimiento muy sobrenatural y muy padre, pero si no lo sabes aplicar y no sabes dónde encaja, pues no te sirve de nada, la verdad. Y a veces hasta puedes regarla o no hacerlo de una manera ordenada porque tienes mucho conocimiento, pero no sabes dónde encaja, dónde aplica. Y siempre me río mucho con Carlos en una ilustración que yo tengo muy personal, que hay gente que como que no sabe así dónde meterse, y yo como cuando estaban jugando la vuelta al mundo así en la escuela y que te tocaba meterte y todos iban bien recio y como que no sabes dónde así. Y hay gente que es así, que no tiene como que la habilidad, como de aquí es donde, que es muy inteligente para otras cosas, pero en el aspecto social o contexto interpersonal, nada, cero. En el versículo 9 dice, a otro el mismo Espíritu le da gran fe, que es el don de fe. Y aquí es un poco como que chistoso porque podemos decir, pues todos tenemos fe, o sea, es parte esencial del cristianismo, dice la Biblia que todos tenemos que tener fe, que la fe es la certeza de lo que sabemos que va a pasar, pero esta fe es una fe como que extrema, diferente. Y me llevó a una plática que tuve con mi abuelo hace como unos 6 años, que estábamos platicando de muchos temas y entre uno de esos era pues porque a veces Dios nos sana y bla, bla, bla. Y él me llevó a este versículo donde dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice mi abuelo, no tiene sentido que todos tengamos fe y que no veamos realizadas las cosas que estamos pidiendo en oración. Entonces yo que como que, pues porque lo dice la Biblia, ¿no? O sea, como que no tiene sentido que la Biblia me esté diciendo ora y cree con fe y esto va a suceder, y no sucede. Yo oré para que mi amigo sanara y mi amigo falleció, y ustedes lo conocen, en el 2009. Y él oró toda su vida, y cada que había convenciones, cada que había congresos y decían, pasen todos los que tengan una enfermedad y vamos a orar por sanidad, él pasaba. Por 15 años él pasó. Dios no lo sanó. Entonces entramos en este tema y mi abuelo fue cuando él me dijo, es que el tener el don de fe es muy diferente que la fe que leemos normal. Y yo pues como que no lo entendí, lo mandé por un tubo, no sé, como que en ese momento no estaba lista para digerir esa plática, le pusimos pausa y ahí quedó. Hasta esta mañana que estaba otra vez como que leyendo, y ¿a qué se refiere este don de fe? ¿Qué es el don de fe? No es la fe salvífica, no es la fe que tenemos que tener para creer que somos salvos, ¿no? Por la gracia y por la misericordia de Dios. El don de fe es una confianza sobrenatural en medio de cualquier circunstancia. Ese es el don de fe. En el mismo versículo 9 dice, a alguien más ese espíritu le da el don de sanidad. Y bueno, se explica solo. Dios concede la sanidad por medio del Espíritu Santo usando a una persona como instrumento, personas que tienen el don de sanidad. Y eso como que puede ser un poco conflictivo con muchos de nosotros que no podemos tener el don de sanidad. Entonces decimos, entonces yo no voy a orar por los enfermos cuando pasen y pidan ayuda, que si los líderes pueden ayudar a orar, yo no voy a pasar porque yo no tengo don de sanidad. No, es diferente. Todos podemos orar por los enfermos y solamente le compete al Espíritu Santo y a Dios decidir si esa persona se va a sanar o no. Tengamos o no tengamos el don de sanidad, no lo podemos seguir haciendo en fe. Pero las personas que tienen el don de fe, yo creo que es muy específico y es muy certero a una situación especial. Y vemos las sanidades. Y también pasan en otras personas que no tienen el don, pero porque a Dios le place hacerlo. No por medio de la persona, sino porque la oración se hace con fe.
y este es el don de sanidad. Y en el versículo 10 continuamos con el número 5, el don número 5, que es el don de milagros. ¿Dónde está? A uno le da el poder para hacer milagros. Y esto quiere decir una manifestación de poder que sobrepasa la acción ordinaria de la ley natural. Básicamente el Espíritu Santo se para por encima de las leyes de la naturaleza y dice, pues aquí ya llegué yo y aquí va a ser como yo digo, aunque no tenga sentido. Ese es el don de milagros. Algo que naturalmente y nuestra cabeza humana no lo puede entender y no hace sentido de las cosas, pero que funcionó y que así fue y que esa persona sanó y que sucedió esto totalmente extraño, que tú dices eso como que es de película. Esos son los dones de milagros. Y muchas personas por muchos años creyeron que algunos de los dones murieron cuando murieron los apóstoles, y el don de milagros es uno de ellos. Por muchos años muchas iglesias creyeron que el don de milagros ya no existía en la iglesia actual, y el don de milagros es uno de ellos, pero nosotros creemos y sabemos y hemos visto que este don se sigue manifestando, que sigue vigente. En el mismo versículo 10 dice, a otros les dio la capacidad para profetizar. Y el don de profecía quiere decir dar el mensaje de Dios en una situación particular. Nota con negrita, subráyalo, póngale el marcatexto a esto que voy a decirle, siempre de acuerdo con su palabra y su obra actual. Don de profecía tiene que estar, no se puede negociar, no se pueden separar. El don de profecía tiene que estar totalmente pegado a la palabra de Dios, totalmente, y a lo que Dios está obrando en ese momento. Y es uno de los dones con los que más se lucra. Bueno, el de sanidad también y el de milagros, yo creo que todos, pero es uno de los dones que mucha gente, y a mí me lo han dicho en repetidas ocasiones en mi vida, Dios me dijo que te dijera que esto y esto y esto. Y yo cuando estaba más chica, pues yo todo lo creía, ¿no? Yo pues tenía que 12, 13 años y la hermana tenía 50. Y ella tenía toda la vida en la iglesia y yo la veía, pues esta hermana no puede estar echando mentiras, o sea, claro que Dios le dijo. Y yo no tenía en ese momento el conocimiento, la capacidad de racionar y decir, bueno, voy a ver si está de acuerdo con lo que dice la Biblia, tiene sentido, de dónde lo sacó, cómo aplica mi vida, cómo me está edificando. Nada, obviamente pues era una chamaca de 12 años, 13, o me asustaba o me hacía ilusiones, no depende de lo que la hermana me hubiera dicho, que tú vas a hacer esto y vas a hacer acá, o a veces al contrario, ¿no? Que tienes que dejar de hacer esto o bla bla, y Dios me dijo que estás en pecado. Y bueno, entonces mucho cuidado cuando alguien se les acerque, Dios me dijo esto, o Dios me dijo que viniera y te dijera. No digo que no sea posible, es posible, pero siempre compárenlo y llévenlo a la luz de la palabra. Y usted decida si esa palabra es creíble, si esa palabra es confiable y si tiene soporte bíblico. Y si está relacionado a lo que Dios está obrando en la actualidad. Muy importante, no en el ámbito personal, pero como iglesia, que personas se levanten o que vayan con el pastor o que lo digan aquí a lo mejor en un servicio, Dios está diciendo que esto, que el otro, y que bla bla. Y a lo mejor sí es bíblico y está bien, pero está totalmente en contra de la visión de la iglesia. Esa es la segunda parte. Tiene que estar apegado a lo que Dios está obrando actualmente. Entonces, si nosotros creemos en la visión que Dios nos ha dado como iglesia, que le ha dado a nuestro pastor, y nosotros lo estamos apoyando y lo estamos siguiendo y estamos trabajando, no podemos darle mucho crédito a una palabra que, aunque a lo mejor puede ser que está bien con la Biblia, sea totalmente en contra, opuesta y ocasionando un cierto tipo de división y de tensión, porque no va con la visión que Dios dio a esta iglesia. O en cualquier iglesia, ¿no? A donde ustedes estén congregando, eventualmente en los años que vienen, siempre hay que tener esto en cuenta y mucho cuidado. En el mismo versículo 10, el siguiente don
A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Y esto es el don de discernimiento de espíritus, que es la habilidad de diferenciar entre la doctrina verdadera y la doctrina falsa. Y ay, cómo hacemos falta a esas personas. Bueno, yo no me cuento ahí, perdón. ¿Cómo hacen falta a esas personas en las iglesias que disciernan los espíritus? Que puedan ver si está disfrazado. Yo creo que es muy fácil, muchos de nosotros hemos caído en el error, irnos con la finta de lo que vemos por afuera de una persona, cómo se comporta. Es que esa persona alaba y se deshace en la adoración y bla bla, y yo con ella, todo lo que esa persona me diga, yo estoy segura que viene de Dios. Y a veces nos falta ese discernimiento, nos falta colmillo. Y necesitamos, bueno, discernimiento, pero en mexicano nos falta colmillo para saber y poder realmente ver, o sea, realmente antes de yo darle mucha credibilidad a esto, tomar una decisión importante basado en este espíritu, en esto que se está moviendo, ¿es doctrina sana o es doctrina falsa? Y eso es una línea muy delgada que en muchas iglesias es bien difícil discernirla, hasta que estás bien adentro y bien metido y te enteras de muchas cosas. Ya es cuando dices, no, ¿sabes qué? Yo de aquí me voy porque no es doctrina sana. Y continuamos en el mismo versículo 10, dice, todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos. Y esto quiere decir el don de lenguas, idiomas desconocidos. Y el don de lenguas o las lenguas es un idioma personal de oración dado por Dios, que es un medio de comunicación más allá de los límites del conocimiento y el entendimiento para comunicarnos con Dios. En el capítulo 14 del mismo libro, 1 Corintios, habla un poco más y más a fondo de hablar en otras lenguas o en otros idiomas, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Y cuál es el propósito de hablar en lenguas? ¿Para qué se habla en lenguas? Para verse más espiritual, para que todos me vean. ¿Qué era lo que estaban haciendo en la iglesia de Corintio? Estaban haciendo un show, era un desorden, era una locura. Es por eso que Pablo se vio en la necesidad de escribir estas cartas, que les metió una enjabonada por esto. No por nada, no porque lo estuvieran haciendo de la manera correcta y los quiso restringir o quiso imponer su ideología, sino porque había ya un historial de problemas y de desorden y de confusión muy grande. Y es por eso que él llega a este punto de lo que escribió en el capítulo 14. Y el propósito de las lenguas es para edificar a la persona que las está hablando. Tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios a hablar cosas que a veces tú ni siquiera sabes, de las que tienes necesidad, de las que estás hambriento, de las que estás herido, que necesitas algo especial de parte de Dios, y tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y también son para la edificación de la iglesia si hay interpretación. Y el apóstol Pablo aquí en el capítulo 14 dice, es como si yo llegara y les hablo en otro idioma y les trato de predicar en otro idioma, de nada serviría, porque aunque sea muy bueno el mensaje, ustedes no me van a entender. Y aplicado pues al tiempo moderno, es como si vamos todos a China, nadie habla chino, y ahí anda un predicador chino que dicen que es muy bueno, pero está predicando todo en chino. Y pues la verdad es que no te entiendo, no hay conexión, tradúzqueme por favor, audífonos, no hay. No sirvió de nada, no hubo edificación, no entendí, no pude beneficiarme de este mensaje. Entonces, si las lenguas se van a hablar a la iglesia, para edificación de la iglesia, tiene que haber intérprete. Y en resumen, en el capítulo 14 dice el apóstol Pablo que no lo prohíban, que es bueno, que lo tienen que hacer, pero que se haga con orden. Porque en el versículo 23 dice, cuando lleguen los incrédulos a la iglesia y que los vean a todos hablando en lenguas, todo totalmente desordenado, dice, van a decir que están locos.
Y eso me da mucha risa porque me acuerdo cuando apenas llegamos a la iglesia, David traía a unos amigos de la high school y ellos ya habían ido a muchas iglesias cristianas con familiares y así. Y cuando apenas iban a venir, me acuerdo que fuimos por ellos a su casa y luego ya dijo uno, oye David, pero ahí en tu iglesia es una así que la gente grita y tiembla y se tiran al piso todos, dijo. Y ya nos quedamos nosotros, ¿por qué? Le dije, porque a las iglesias a las que me han llevado mis tías, dice, así es, dice, pero no hay predicación. O sea, después de la música, dice, empieza todo el mundo, dice, y se hace un show y a mí me da mucho miedo, dijo uno de los muchachitos. Y ya no, le dije, no te preocupes, todo bien, sí hay predicación y todo, ¿no? Lo llevamos al grupo de jóvenes, le encantó, vinieron algunos meses ellos y todo estuvo bien. Pero el mismo Pablo lo dijo 20 siglos atrás, la gente va a decir que están locos, si no hay un orden, si no hay un propósito. Es un don muy bueno, viene de la parte del Espíritu Santo para algo, se tiene que usar y hagámoslo de una manera ordenada. Pablo no hubiera escrito esto si no hubiera estado sucediendo lo que ya les conté que estaba sucediendo anteriormente. Si hubiera estado todo corriendo normalmente y de una manera ordenada, de una manera como Dios lo tenía planeado cuando les dio todos los dones, no hubiera habido necesidad de hacer estas aclaraciones. Y por último, el don número 9, en el mismo versículo dice, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo, que es interpretación de lenguas, otra vez explica solo, y este es el que permite que el don de lenguas sea de bendición y beneficio para las demás personas. Entonces, si una persona tiene don de lenguas y otra persona está hablando en lenguas y esa persona sabe y discierne que es para la iglesia, esa persona puede decirlo pues en español o en inglés, ¿no? Cualquiera que sea el idioma que se hable en ese lugar, para que sea beneficio para el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo aquí le está escribiendo a estas personas que ya eran cristianas, pero a causa de toda la problemática que estábamos leyendo anteriormente, es por eso que tiene que otra vez enfatizar, recordarles y decirles, no se olviden de los dones del Espíritu Santo, y así es como abre el versículo 12. Y los dones del Espíritu Santo se pueden usar para construir o para destruir según la decisión de la persona que los recibe. Ser muy cuidadosos de cómo los estamos utilizando, los dones que tenemos. Y todos somos parte del cuerpo de Cristo, todos tenemos diferentes funciones. Más adelante en el versículo 12 habla un poquito más de las partes del cuerpo, de cómo todos tenemos una función y todos somos útiles dentro del cuerpo. Y lo mismo sucede con los dones. Ningún don es más grande, ningún don es más pequeño. Este era uno de los problemas que estaba teniendo la iglesia de Corinto, diciendo, mi don es mejor que el tuyo, o yo quiero tu don, este que me dieron no es tan padre como el tuyo, yo quiero ese y lo voy a fingir para que todos crean que también lo tengo. Y aunque todos tengamos diferentes dones, diferentes habilidades, como las células de nuestro cuerpo, tenemos el mismo ADN, tenemos la misma raíz. Y el tener una raíz común quiere decir que tenemos un objetivo en común, y eso es muy importante cuando estás plantado en una iglesia, en una congregación. Si tienes el mismo ADN, por ende, por consecuencia automática, tienes que tener el mismo objetivo. Porque si estamos aquí 20 peleando para esto y caminando hacia esto, y acá hay otros 30 que están con la idea de que esto es lo que tenemos que estar haciendo, estamos muy perdidos. Estamos no en comunicación, no estamos con el mismo ADN, y evidentemente hay ideologías personales que se están llevando a cabo. Porque si tenemos la misma raíz, tenemos que tener el mismo objetivo, y eso es parte de la visión. Predicar la visión, meterle la visión a las personas, marcarnos con la visión todos y comer, respirar y beber la misión y la visión del lugar donde estamos. Y muchas personas pueden decir, es que yo no tengo dones o todavía no los encuentro, y ya tenemos 20 años en la iglesia. Ha pasado y sigue pasando. A mí se me siguen acercando jóvenes que nacieron en la iglesia y todavía no están seguros de cuáles son sus dones. Y adultos también. Pero nadie encuentra sus dones si no está buscando a Dios. Tienes que estar buscando a Dios para encontrar tus dones. Y no los vas a encontrar si no estás buscando a Dios y estás sentado en la silla. No los vas a encontrar.
Va a ser casi imposible o te va a tomar mucho tiempo encontrar tus dones. Y creo que es importante que todos sepamos que no es importante o no debemos de preocuparnos por los dones que no tenemos. Ya no nos tocó, no se nos dieron a nosotros, no hay de otra, no hay que hacerle. En cambio, sí tenemos que preocuparnos por ser excelentes en los dones que sí tenemos. Así sea 1, sean 2, sean 4. Las habilidades que tú sabes que sí tienes que cada vez irlas mejorando. No vamos a ser perfectos, pero sí podemos ser excelentes. Cada vez ir mejorando más y más y más en lo que Dios nos dio, porque otra vez volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el propósito de los dones? Edificar la iglesia. Entonces tu don no es para ti. Y eso es lo que yo tuve que entender, no a la mejor manera, que mi don o mis dones o mis talentos no eran para mí, no era lo que a mí me gustaba. Y dice un escritor cristiano, tu llamado es más grande que ti mismo, que tú mismo. Tu llamado se trata de las personas a las que vas a impactar con tu llamado. Aunque en el momento no te cuadre, no te guste, no te encante la idea, como que no, el plan, no, es que no era lo que yo tenía planeado para mi vida, mis próximos 30 años, me deshiciste el plan, no era lo que yo había pensado. Tu don no es para ti, es para otras personas. Y en resumen, los dones se traducen en servicio. Servicio. Todo lo que se hace en esta iglesia es servicio. Desde la persona que viene a hacer el aseo los sábados, servicio. La persona que hace muy bonito allá afuera el jardín, los árboles, es servicio. El que se para aquí a predicar, servicio. No hay una jerarquía de títulos de, es que es más padre o tiene más autoridad o más estatus el que predica en contra del que solamente está en la cabina de sonido que nadie lo ve. Obviamente hay cargos que son más visibles a las personas que están aquí sentadas, pero ningún servicio es menor que otro. Y hay personas, y esto sucede mucho, no nada más aquí, nivel iglesia global, que llegan a una iglesia y primera vez vengo, me presento con el pastor, automáticamente quiero que el pastor me ponga de líder de alabanza, líder de jóvenes, ponme a predicar, pastor, mira aquí está mi currículum, yo he predicado acá, allá. Y te dicen, bueno, sí, está bien, gracias, pero ahorita necesitamos ayuda aquí. Necesitamos ayuda en este proyecto urgente donde no hay manos. Y gente se ofende y como que se siente un poquito como que no está siendo valorado su don. ¿Por qué no sabes quién soy yo? Y tú, pues no sé quién eres. Métete a mi Facebook, métete a mi Instagram para que veas dónde he predicado. Sí, qué bueno. O sea, y felicidades, qué padre. Pero en este momento no es lo que necesitamos en esta iglesia. Y eso es un poquito a veces como que una lucha con el ego y el orgullo, ¿no?, de cada persona. ¿Y cómo me estás pidiendo que barra? Si yo tengo toda esta preparación teológica, pon a fulano que barra, ese ni a la escuela fue. Y menospreciamos el servicio. Y yo creo que todos hemos pasado un periodo de formación de carácter. Sí puedes tener el don, pero si no tienes el carácter todavía, no puedes manejar la posición. No podemos, me incluyo. No podemos manejar el puesto, no podemos manejar el nombramiento. Y hay personas que no sirven si no te dan un nombramiento. Y eso es un poquito peligroso, eso es de cuidado. Si no estás dispuesto a servir porque no tienes un nombramiento, entonces mejor pausa y mejor no sirvas. Porque el título, el nombramiento es algo que no nos corresponde a nosotros pelearnos. Yo creo que nadie tiene por qué pelear su puesto aquí, nada es de nadie. La iglesia es de Cristo. Así como los nombramientos y los puestos, ahorita está este pastor y a lo mejor en 2 años está otro, aunque no, a nadie le gusta que diga eso, pero estamos hablando de una manera hipotética, ¿no? A lo mejor ahorita está Noé, pero con el nuevo grupo que se va a armar y qué bueno, de músicos más jóvenes, ya no está Noé y no está, yo no creo que Noé esté tan enamorado del nombramiento que su vida espiritual vaya a estar en riesgo porque él estaba tan enamorado del título que no pudo soportar ya no estar ahí. Y muchos de nosotros estamos a veces demasiado enganchados y aferrados al título que si me mueven de aquí entonces yo ya no voy a hacer nada. Si a mí no me ponen a predicar, a mí entonces ni me hablen, yo no voy a ir, yo no voy a ayudar, yo no voy a decorar
que se dejen de cosas, que los globos y esto. Yo no, yo quiero estar en esto. Y eso es un poco difícil de digerir a veces, y yo pasé por ahí personalmente. Esto es lo que yo quiero hacer, esto es mi llamado, yo ya no quiero hacer esto. Y a veces Dios como que te así como que te zarandea y aquí te necesito. No me importa, así que bueno, ese es tu llamado, ahí sigue estando, no te lo voy a quitar, ahí te va a esperar, eventualmente ahí vas a estar. Pero ahorita te necesito aquí, esta es la necesidad urgente, en esta iglesia, en el momento donde te tocó estar. No te estoy diciendo que va a ser para siempre, pero es parte de tu formación. Y así es con cada uno de nosotros. A veces no estamos donde quisiéramos estar, pero estamos donde tenemos que estar. A veces por cuestiones de carácter, por cuestiones de experiencia, por cuestiones de lo que sea. Pero siempre estamos en el punto del proceso donde tenemos que estar. Entonces, para cerrar, ¿cómo encuentro mi don? ¿Cómo sé exactamente por qué hago esto y hago lo otro? Pero realmente no sé si viene de parte de Dios. Involúcrate, 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 involúcrate. Sirve, sirve, sirve. Invierte tu tiempo, tu talento y tu tesoro, y vas a encontrar tu don. Vas a encontrar tu llamado cuando inviertes tu tiempo, las 3 T: tiempo, talento y tesoro. Y vas a encontrar cuál es tu lugarcito en vida abundante, en otra iglesia, en el reino de Dios. Pero todos tenemos algo que dar. Y eso es por gracia del Espíritu Santo. Nadie te lo va a quitar, pero estamos en un proceso. Todos estamos en un proceso. Entonces, eso es todo por mi parte. Claro que hay mucho más. Los invito a que en su casa lean todo el capítulo 12 de Corintios. Está muy interesante, muy, muy, muy bueno. Si se pueden poner sobre sus pies, por favor, vamos allá a despedirnos. Y Noé, nada más si nos acompañas nomás con el pianito, no canción nomás. Pianito, gracias. Para que no se oiga tan escueto, mucho eco, el pianito. Entonces, ay, perdón. Ok, bueno, vamos a orar pues. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas de diferentes maneras, a través de diferentes personas, y tú siempre tienes las palabras adecuadas, lo que necesita nuestro corazón, nuestro espíritu. Y tu palabra no pasa de moda, nunca deja de ser relevante. Tu palabra sigue siendo vigente, relevante para cada una de las etapas de nuestra vida.